Me llamo Eduardo de Llano, soy escritor básicamente y también cineasta. Tengo 49 años. Acá en Cuba y también en algunos países, sobre todo de Europa, he publicado algunos libros, básicamente novelas y compilaciones de cuentos. La poesía no es muy fuerte, pero la narración sí. Y en los últimos 15 años o tal empecé a escribir guiones de cine para otros directores. Y en los últimos 7 años he empezado además a dirigir primero una serie de cortos, de 10 cortometrajes, que es el decálogo de Nicanor. Nicanor es el personaje principal en estos cortos, que es una serie satírica sobre la realidad cubana. Y ahora acabo de terminar mi primer largometraje como director, que se llama Vinci, como Leonardo da Vinci. Bueno, trata justamente sobre él y se estrena aquí en La Habana el 13 de enero, o sea, dentro de 4 semanas. Bueno, eso soy yo, vivo acá en La Habana, nací en Moscú, pero de padres cubanos, y vivo acá en La Habana de toda la vida. Mis padres son cubanos, como te decía, de hecho de Pinar del Río, de una zona del oeste de Cuba, pero a comienzos de la Revolución Cubana, en el año 61, mi padre fue de los primeros cubanos que fueron a estudiar economía política y socialismo a la Unión Soviética. Era recién casado con mi mamá y fueron allá, estuvieron allá como 4 años o así. Bueno, allá nací yo, pero digamos me inscribieron inmediatamente como ciudadano cubano. O sea, no soy ruso de ciudadanía, aunque mis papeles de identidad sí dice que nací en Moscú, pero nunca me he sacado la ciudadanía rusa. Y cuando tenía 2 años me trajeron a Cuba. O sea, yo no tengo recuerdos de Rusia, solamente fotos. Pero sí, nací allá, estuve 2 años, los primeros 2 años de mi vida allá. Supongo que como a todo el mundo, o sea, lo que tú vives determina cómo piensas, ¿no? Lo que has vivido y de qué manera lo has vivido. Mi padre, que murió hace un año exactamente, era un hombre del Partido Comunista, fue profesor de economía política y de socialismo, lo que estudió en Rusia. Trabajó en una revista cubana teórica que se llamaba Cuba Socialista, que era una revista teórica del partido sobre los problemas de la realidad cubana, sobre todo económicos. Y yo estudié en la escuela vocacional Lenin, que es una escuela bastante selecta, no por razones políticas, sino por razones de índice académico, o sea, de cuán buenos resultados has obtenido en tus estudios. Estudié allá de los grados 7º a 12, o sea, todo lo que sería desde mis 11 a mis 17 años. Después estudié en la universidad, estudié Historia del Arte, me gradué de eso. De modo que, bueno, todas esas cosas han influido en mi vida. Haber nacido en Rusia no tanto, porque ya te digo, no tengo recuerdos. O sea, yo regresé a Cuba cuando tenía 2 años y nadie recuerda nada de antes de los 2 años. Pero sí estas cosas que te cuento, convivir con mi papá, haber estudiado Historia del Arte, haber estudiado en la vocacional Lenin, todas esas cosas influyen en la manera que uno piensa, claro. Sí, desde luego. Yo escribo sobre todo, o sea, lo que más me gusta es el humor, la sátira y cierta zona de la ciencia ficción y la fantasía heroica. De hecho, en algunos de mis libros he tratado de combinar ambas cosas. En este sentido, me admiro mucho a Chekhov, el ruso, a Mark Twain, el americano, a Milan Kundera, el checo, a un escritor inglés sudafricano que se llama Tom Sharp. Bueno, esos son los que más recuerdo. De Cuba me influyó mucho un escritor satírico que se llama Héctor Zumbado, que hace tiempo ya que no publica, pero creo que aún vive. Y otros escritores ya más cercanos a mí en edad, como Joss, un escritor básicamente de ciencia ficción, que amigo mío, vive aquí en La Habana. Me gusta mucho lo que hace Padura también, Leonardo Padura. Me parece... Padura me dijo una vez que la diferencia, que hay escritores y escribidores, ¿no? Y que las dificultades de los tiempos del periodo especial y tal iban a dejar muy claro quiénes eran escritores de verdad y quiénes simplemente gente que hacía como hobby escribir. Bueno, él es un escritor de verdad con todas las letras. Yo no me he leído toda su obra, pero recién me leí su última novela, El hombre que amaba a los perros, y está, o sea,
Ni en 3 vidas yo pudiera escribir algo así, ¿no? Es un tipo extraordinario. Bueno, de hecho yo en el año 2006 me contrataron para escribir el guión para una película española. Bueno, me habían contratado un año anterior para escribir el guión de una película española. Y en el 2006 fui 2 o 3 veces a Tenerife, que era donde era, para problemas relacionados con el guión y arreglos, ajustes al guión. En la última vez que fui, que fue a fines del 2006, el director me propuso escribir otro guión para otro largometraje. Y entonces yo decidí quedarme en España un tiempo. De hecho me quedé un año y algo. Nunca pensé realmente quedarme definitivamente, pero sí pensé que si podía, digamos, obtener una residencia y ir a virar a Cuba con más facilidad, pues perfecto. Pero sobre todo me quedé para eso, porque era una película, la que me proponía era sobre Leonardo da Vinci justamente. Y bueno, ya tenía internet y más bibliotecas y los sitios reales en Italia, o sea, me era mucho más fácil hacer la investigación que desde acá, desde Cuba. Estuve poco más de un año en España. Paradójicamente nunca tuve problemas con Cuba, o sea, yo llamé aquí al ICAIC y dije, mira, se me da esta posibilidad de estar como un año, necesito que me hagan la prórroga del permiso de salida, que es una cosa bastante estúpida que hay en Cuba, pero bueno, que yo no quería violarla mientras exista. Y enseguida me hicieron la prórroga del permiso de salida. De hecho, al año siguiente me lo hicieron por otro año más, pero bueno, yo no estuve los 2 años. El problema era con España, o sea, porque al yo pasarme del tiempo de la visa ya estaba ilegal. Lo que implicó de pronto que yo no podía salir de España, porque entonces me deportaban. Y fue paradójico porque en ese lapso de un año incluso me invitaron a festivales en Alemania y en Suiza, que desde Cuba hubiera podido ir, pero desde España no podía ir. Entonces al año decidí regresar, el proyecto sobre Da Vinci, escribí el guión, me pagaron una parte, pero después el proyecto como que se diluyó, no llegó a realizarse. No tenía trabajo, no tenía residencia y sobre todo extrañaba mucho a la familia y sobre todo yo quería escribir y hacer cosas. O sea, antes de ir a España yo había hecho 4 películas cortas aquí. En el año y tanto que estuve en España no pude filmar nada, escribí mucho pero no logré publicar al final una novela con una editorial muy pequeña. Y estaba un poco harto de la burocracia española y tal, y entonces decidí regresar para acá. Y no me interesaba después. Ahora, de hecho, actualmente mi novia vive en Chile y yo voy a cada rato. Estuve ahora 3 meses en Chile, pero no solo yo no me quiero ir, sino que es que ella quiere virar. Entonces, no, mira, a ver, por supuesto que aquí hay cosas que son muy duras económicamente y hay cosas que también de políticas que no me gustan, otras sí. Pero lo mismo ha pasado afuera, o sea, en otros países me gusta, bueno, hay un nivel de vida superior, ¿de acuerdo? Y más posibilidades de internet y tal. Pero hay algo pasa con la creatividad aquí en Cuba que tú habrás visto que aunque somos un país pobre y hay muchas dificultades, hay mucha gente filmando, hay mucha gente escribiendo, hay mucha gente haciendo teatro, hay una vida cultural que yo la necesito y que afuera o no la encuentro, o no la hay, o no tiene que ver conmigo. Estuve una vez en Estados Unidos en el año 2000, un año antes del 11 de septiembre. De hecho, tengo fotos delante de los 2 edificios de las Torres Gemelas. Y ahí sí no tuve el menor interés en quedarme. Me di cuenta que no es un país para mí. O sea, es un país admirable, me encantó. Estuve en Nueva York, es un lugar extraordinario. Pero es un ritmo de vida y una filosofía de la vida que no sé, también yo tengo casi 50 años, a lo mejor con 17 años uno tiene más espíritu aventurero, pero ahora no es lo que quiero en la vida. Desde luego, o sea, cuando yo estudiaba en la vocacional Lenin, no es que la música norteamericana estuviera prohibida, pero digamos, estaba muy fuerte aquello de que en las estaciones de radio tú debías poner, digamos, un 30% de música extranjera y un 70% de música cubana, y a nosotros nos decían que esa música implicaba lo que se llamaba el diversionismo ideológico, que era simplemente, no sé, no ser un rígido seguidor de la doctrina, digamos, ¿no? Pero te lo planteaban como si fuera una especie de virus, ¿no? Que tú te distraías y se te inoculaba y te convertías en un pro norteamericano. Y en realidad muchos de los que me decían esas cosas han emigrado. Y yo, que oía toda la música norteamericana de esa época, soy un experto bueno, no solo norteamericana, también inglesa, en fin. E incluso de los antiguos países socialistas también. Todo el rock de esa época me fascina, sin embargo sigo viviendo aquí. Y muchos de los que me decían que esa música era un arma del enemigo, se han ido. Que tampoco los culpo, solamente te digo que, bueno, se han ido. Sí, desde esa época ya eso marcaba algo. Y por supuesto,
Yo creo que lo ha marcado en los dos sentidos. Por supuesto, en Cuba se siente más el efecto, porque, o sea, verse privado de un intercambio normal, cultural, con un país tan importante culturalmente como Estados Unidos, trae su secuela. Pienso también que para los cubanos de Miami, quizás no para el resto de Estados Unidos, o sea, supongo que el resto de Estados Unidos puede básicamente vivir perfectamente sin Cuba, aunque sería mejor que pudieran vivir con Cuba, pero pueden arreglársela. Pero digamos, los cubanos que están emigrados, sí pienso que la falta de un contacto sistemático con lo que se hace en Cuba los ha dejado un poco estancados en el pasado. Yo siento que cada vez que oigo declaraciones y leo cosas sobre por ejemplo, en Miami Herald, cosas o busco en internet, sobre todo cuando estoy fuera de Cuba, las opiniones de allá, me doy cuenta que no solo no saben las cosas buenas que hay en Cuba, sino que ni siquiera saben los problemas que tenemos ahora. Conocen los problemas que había cuando ellos se fueron, hace 30 años, 20 años, 10 años, y están un poco estancados en el pasado. Y si uno hace algo como lo que hago yo, o sea, sátira social, y yo piensan o que uno es un agente de la seguridad cubana, o que uno dice no lo que piensa, sino lo que lo obligan a decir. O sea, les cuesta mucho trabajo aceptar que puede existir un artista en Cuba que sea crítico y que no esté preso y que pueda viajar libremente, esas cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, para las dos partes ha afectado. Para Cuba, obviamente, ha afectado porque hay ámbitos de la cultura, como el cine, como la literatura, bueno, muchos, pero sobre todo pienso en esos dos y quizás en la música también, en que Estados Unidos o sea, tiene un gran peso, y ese peso siempre nos llega en ediciones piratas, como bootlegs. Pero también pienso que la música cubana, por ejemplo, en Estados Unidos, básicamente la que se conoce y divulga es la de los cubanos ya emigrados, o bueno, algunos casos muy excepcionales como Chucho Valdés o personas así, o los Bam Bam, pero todo esto, por ejemplo, que ocurre aquí mismo. Este sitio, por ejemplo, hay todas las semanas descargas de trovadores, de humoristas, como en todas partes, cosas malas y cosas buenas, pero hay muchas cosas buenas que son underground, no tanto porque, no underground en el sentido de que estén contra el sistema, sino underground porque tú sabes que también la industria discográfica aquí en Cuba es lenta, y hay muchos músicos que pasan 5 o 10 años antes de poder grabar un disco profesional, aunque claro, ya ahora lo pueden grabar en sus casas o en estudios privados, y esas cosas muchas veces no se conocen afuera, no entran en los grandes circuitos del mainstream de la distribución y tal. Entonces sí, yo creo que ha afectado la manera de ver a ambos lados. Pero ya te digo, incluso yo creo que más, en cierto sentido, a los cubanos de Miami, porque me da la impresión de que tienen como la filosofía de que ellos sí saben lo que está pasando y no necesitan leer ni saber otra cosa que lo que sus propios medios o sus propios recuerdos le dicen. Mientras que nosotros aquí sí sabemos o sea, sí nos esforzamos más en buscar, estar en the state of the art, ¿no? Y yo creo que mucha gente se sorprende cuando viene a Cuba y ve que aquí, aunque mucha gente no tiene computador y el acceso a internet es difícil, pero yo a veces cuando voy a Chile a ver a mi novia, le llevo las últimas películas norteamericanas, europeas, yo a ella. Porque aquí es más fácil conseguirlas. O sea, toda la semana van amigos míos a mi casa con un hard disk de 1 tera, con 300 películas nuevas, actualizaciones de series de televisión norteamericana, lo que sea. Y entonces, o sea, estamos bastante actualizados en ese sentido. No tengo ningún pudor en decirlo porque también mis propios cortos los han pirateado alevosamente gente de Miami, así que, o sea, la piratería funciona en las dos direcciones. Pero desde luego, respondiendo a tu pregunta, sí, creo que eso ha afectado en las dos direcciones, quizás un poco más a Cuba en cuanto al peso de lo que nos perdemos, pero de manera más absoluta a la gente de Miami, porque ya te digo, porque tienen quizás esa presunción de que ellos sí saben lo que ocurre y se están perdiendo los pequeños cambios, pero cambios al fin que ocurren en Cuba todos los días.